Bueno, hola gente, ¿cómo les va? A Martín, profesor de biología, una clase de traducción, ¿sí? Bueno, es la tercera. Recuerden que iba a replicación o duplicación del ADN, transcripción y finalmente la traducción, que es la última. ¿De qué se trata la traducción? De construir proteínas a partir de ARNs mensajeros, ¿sí? Esto es construir una sustancia tangible, ¿verdad? A partir de una información. El ARN, de este lado mejor, así no da la sombra. ¿Sí? En el ARN va a estar la información. Recuerdan que esta información proviene del ADN y a partir de esa información, les repito, construimos una sustancia que la conocemos como proteínas, es una biomolécula que tiene un sinfín de funciones, todas imprescindibles para la vida. Pero les repito, esto es algo con lo que yo puedo operar, puedo trabajar, puedo hacer cosas, construido a partir de información. Muy bien. Entonces ahí vamos a dividirlos en el proceso en 3 actos. ¿Sí? Como si fuera un acto de teatro, ¿sí? O sea, acto 1, el primero, y vamos a ver los elementos que tenemos porque después se van a repetir. A ver, algo que señale mejor. Acá, la señorita de Bolivia. Ahí viene entonces. Tenemos un ribosoma, ¿sí? El ribosoma está construido de ARN, ¿verdad? Como es ARN, se le pone una R chiquita abajo, ARNR, es lo mismo que decir un ribosoma. Y tiene 2 grandes cadenas de ARN que forman 2 subunidades. Una subunidad mayor, aquí en azul, y una subunidad menor, aquí abajo en celeste. Se va repitiendo a medida que vamos adelantando. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestro ARN mensajero, aquí lo vemos, una hebra de color verde, con sus bases A, U, G, 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 U, G, A, G. Se los digo para que si quieren corroborarlo con el código después. Y esto se conoce como ARN mensajero. Esta molécula se hace copiándola del ADN en el proceso que conocemos como transcripción. Muy bien. Cada 3 letras del código genético decimos que tenemos un codón. Un codón es la unidad de información a traducir. ¿Sí? Repito. El codón, que son 3 letras, se traducen en un aminoácido al final del todo, ¿no? Estoy utilizando la palabra de proceso. Entonces, como se traducen en un solo aminoácido, se dice que esta es la unidad de información, el codón. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, y después tenemos estos de acá, que vamos a analizar La parte que está en rojo acá, que parece una lágrima o una gota media gordita, dice ARN y una T. Esto es otro ARN que se llama transferencia. ¿Sí? Entonces en total tenemos 3 ARNs, el ARN ribosomal, el ARN de transferencia y finalmente el ARN mensajero. Cada ARN transferencia tiene de un lado 3 bases, en este caso tiene CCA, ¿no? Un código de 3 bases, o sea, se le conoce también como anticodón, pero es una unidad de información, y del otro lado, enganchado al ARN, en este recuadro de color naranja, yo puse un nombre que dice prolina. Prolina es el nombre de uno de los aminoácidos, de los 20 que tenemos, ¿sí? Y viene enganchado acá un aminoácido. Hay muchos ARN de transferencias con diferentes códigos en sus codones, anticodones, y cada uno de esos transferencias tiene un aminoácido diferente, ¿sí? Y hasta ahí. O sea, tenemos 20 ARN de transferencia con los 20 aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Cuando el ARN mensajero sale del núcleo, se encuentra en el citoplasma de las células con las subunidades mayor y menor del ribosoma. El ARN mensajero es capturado por una subunidad y la otra subunidad se calza en la parte superior como si fuera nada, o sea, se calza, se cierra sobre el ARN mensajero. En el momento que se cierra sobre ese ARN mensajero, un ARN transferencia, que están sueltos en el citoplasma, ¿sí? Encuentra su código complementario con el codón del ARN mensajero. Esta es la parte capaz que un poquito más complicada de entenderla, pero la vamos a repetir y van a ver que en la repetición se entiende. Este ARN de transferencia que ya está enganchado acá, tiene una U, que es complementaria con la A del mensajero, una A complementaria con la U y una C complementaria con la G. Entonces quiere decir que esta transferencia calza en el primer codón, ¿sí? De nuestro ARN mensajero, y él porta encima una metionina. Disculpen, una metionina es un aminoácido. Bien, ¿cómo sabemos esto, no? Que calza la metionina con este código. Bueno, un descubrimiento bastante viejo, que se los pongo por acá, que se conoce como código genético. ¿Sí? El código genético es un diagrama de triple entrada,
¿Sí? Tiene una entrada, dos entradas, tres entradas. Entonces yo agarro y veo que mi primera letra era una A, así que busco la primera letra, A. Bien, así que va a ser todo esto acá. Busco la segunda letra, era una U, ¿sí? Así que me va a quedar solamente este cuadrado, y en este cuadrado busco la G. Me voy hasta ahí, el último de ellos, A, U, G, me codifica la metionina, que a su vez también es un código de iniciación de la traducción. El aminoácido es también un código de iniciación, ¿sí? Para todos los aminoácidos yo hago ese mismo, ¿no? 2, 3 entradas y encuentro todos los aminoácidos en su código. ¿Está? Por eso código genético. Muy bien. Seguimos para acá. ¿Qué más decirles de esta parte? Bueno, uno de mis aminoácidos enganchado a su transferencia ya se unió al ARN mensajero en el ribosoma. El otro ARN transferencia con el aminoácido viene llegando, vieron que viene con esa flechita color naranja, viene acercándose y sucede el acto 2. Hasta ahí. ¿Qué sucedió acá? Primero, todo el ribosoma se corrió un lugar a la derecha, ¿sí? Se dice que trasloca, o sea, como que caminara por arriba del ARN mensajero, o el ARN mensajero entrara por dentro del ribosoma, como lo quieran ver, y terminan unidos dentro de la subunidad mayor los dos ARN transferencias con los dos aminoácidos encima, enganchados. Si ustedes se fijan de nuevo acá en el código, van a corroborar que el ARN mensajero tiene código complementario con el nuevo ARN transferencia. C con G, A con U. ¿Sí? Entonces esa es la forma que tienen nuestras células de elegir el aminoácido que va a ir en la secuencia de nuestra proteína. Esto va a formar una secuencia. Elegir ese aminoácido según la información que había en el núcleo de nuestra célula. Muy bien. Entonces estos aminoácidos en naranja quedan enfrentados. No quedan enfrentados de cualquier forma. Ellos quedan enfrentados en una posición que les permite enlazarse. ¿Sí? Es un enlace covalente químico, esto quiere decir que es bastante bueno aquí, y queda enlazada la metionina con la prolina. Pero si ustedes observan acá, ya está entrando otro aminoácido, el glutamato, que viene enganchado a otro ARN de transferencia con otro código, con otro anticodón, que va a enganchar en este codón. Vamos a ver qué pasa en el acto 3. Hasta ahí. Buenas, acto 3, entonces la metionina, el primero de nuestros aminoácidos, se desenganchó de su ARN de transferencia y el ARN de transferencia se va, queda en la vuelta acá en el citoplasma de nuestra célula, buscando otra metionina que haya suelta, o sea, otro aminoácido para engancharla. Nuestra metionina original, nuestro aminoácido original, quedó unido a la prolina. La prolina a su vez está enganchada en el ribosoma y ingresó el glutamato con su ARN de transferencia y se pueden enlazar de nuevo el glutamato con la prolina con un enlace covalente nuevo. Así que nos van quedando metionina, prolina, glutamato, y así sigo ingresando a ARN de transferencias con diferentes aminoácidos, todos en su código en el mensajero, ¿verdad? Y me va formando una proteína bastante larga, que son cadenas de aminoácidos enganchados, nuevas proteínas saliendo del ribosoma, ¿sí? Los aminoácidos se enlazan por miles, forman una secuencia que conocemos como proteínas. Yo les decía que la proteína más simple, o no sé si lo dije, tiene unos 2000 aminoácidos. O sea, esto es una secuencia solamente para explicar, ¿no? Este ARN mensajero que elegí, o sea que lo fabricamos nosotros, es cortito a propósito, pero este ARN mensajero es muy largo, así que va a haber muchas transferencias ingresando y esta secuencia de aminoácidos se va a hacer muy larga. Bien, hasta ahí el procedimiento. Este es el proceso, la parte mecánica de la construcción de proteínas que conocemos como traducción. Ahora vieron que tiene varios elementos. Entonces para eso, el trabajo de este ARN mensajero es llevar el mensaje del ADN del núcleo a un ribosoma para producir una proteína específica que este gen codifica. El ribosoma está compuesto por una unidad grande y otra pequeña, que se arma sobre el ARN mensajero. La iniciación comienza cuando la unidad pequeña del ribosoma se une al ARN mensajero y se mueve al punto de iniciación. Los aminoácidos son llevados al ribosoma unidos a ARN de transferencia específico. El ARN de transferencia es otra molécula clave para la traducción. Contiene un anticodón que es complementario al codón de ARN al que se une.
El primer codón de ARN es AUG. La unidad pequeña del ribosoma posiciona al ARN mensajero para que pueda ser leído en grupo de 3 aminoácidos conocido como codones. La unidad grande del ribosoma remueve cada aminoácido y lo une a la cadena creciente de proteínas. Mientras el ARN mensajero pasa por el ribosoma, su secuencia de codones es traducido en una secuencia de aminoácidos. Estas se encuentran en la punta del ARN de transferencia. Por ejemplo, la metaonina corresponde al codón de AUG. La unidad grande del ribosoma se une para formar el sitio P y el sitio A. El primer ARN se une al sitio P y el segundo al sitio A. Este es complementario al segundo codón del ARN mensajero. La metaonina después es transferida al aminoácido del sitio A. El primer ARN de transferencia sale y el ribosoma se mueve a través del ARN mensajero. Y el siguiente ARN de transferencia entra. Estos son los pasos básicos para la elongación. Mientras este continúa, el péptido creciente se traslada al sitio A, el ribosoma se mueve a través del ARN mensajero y entra un nuevo ARN de transferencia. Cuando un codón de paro entra al sitio A, un factor de liberación entra al sitio A y la traducción termina. Cuando esto pasa, el ribosoma se disocia y la proteína recién formada es liberada. Les puse acá, en forma bastante esquemática, definiciones y elementos. Entonces acá les pongo ARNs. Miren que los está mirando la boliviana, así que atiendan acá. ARNs. Hay solamente 3 ARNs. Un mensajero, otro que le decimos transferencia y otro ribosomal. El mensajero aporta la información transcripta del ADN al ribosoma. El transferencia transfiere aminoácidos al ribosoma. El ARN ribosomal son el ribosoma. ¿Sí? El ribosoma está construido de ARN, que traduce el ARN mensajero. Entonces, si ustedes se fijan, con ARNs, las células son capaces de construir proteínas. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que los ARN fueron los primeros en el origen de la vida, porque ellos son capaces de transformar la materia, ¿sí? De construir nuevas sustancias. A esas sustancias les decimos, entre casa, sustancias orgánicas, o sea, sustancias de los seres vivos. Por eso su importancia a nivel de la biología. Bueno, muy bien, como definición acá les puse que un codón es un triplete de bases, 3 bases, A, C, T o G, ¿verdad? Y la U también, disculpen. A, C, T, U y G. Oh, qué mareo. Bueno, las bases, pero con la U. Código genético, ¿sí? ¿Qué es el código genético? Son codones, o sea, 3 bases, que se traducen en aminoácidos. Bien, tiene una traducción. Entonces, como ejemplos, a ver, lo ponemos un poquito más ahí, porque está un poco entreverado, se me apretaron acá un poco. Como ejemplos les puse 3 códigos. CCA me corresponde a la prolina, ¿verdad? Que ya la vimos. Y tiene esta forma la prolina, ¿sí? La prolina es un hexágono, vieron acá formado. Un hexágono en general tiende a ser un plano, una estructura como una tabla, como una mesa, un plano, ¿sí? Si yo junto muchas prolinas, entonces esos planos se van a ir sumando en la proteína final, y la proteína final va a tener forma prismática, por ejemplo. Podría ser, o no sé si no estoy diciendo una caballada, por las dudas no lo repitan. Muy bien. Y después tenemos otro, el glutamato, su código GAG, y esta es su ecuación química, ¿sí? Si ven, esta es la parte del aminoácido, no nos importa la cola, la R, ¿sí? Y es simplemente 3 carbonos unidos linealmente, ¿sí? Que tienen esa forma así a 45 grados, pero esto forma como una colita. Finalmente tenemos la lisina, que es más larga. Esta es la parte del aminoácido, esta es la cola, que es lo que me importa. Es más larga y termina en un nitrógeno acá abajo, ¿sí? Esto le puede dar una carga, una polaridad a la molécula. Entonces con esa polaridad puedo doblar toda la proteína sobre sí misma, por ejemplo, ¿sí? Complejo, ya lo sé, son 20. Lo que les quiero resaltar acá es que estos 20 aminoácidos todos tienen diferentes R's o radicales o colas, como quieran llamarle, y las diferencias de estas colas, ¿sí? Es lo que les da las propiedades finales a las proteínas.
las células con la información genética son capaces de determinar las propiedades finales de una proteína. O sea, esto es, si esa proteína va a ser usada para estructura, por ejemplo, para formar el citoesqueleto de las células, puede ser también para usarse como una enzima, que es necesario que se mueva, que consuma energía y que transforme sustancias, así que es más parecido a una máquina, hay que combinar esto para que se mueva. O bueno, un sinnúmero más, puede ser también como transmisores de información, como códigos para células, etcétera, 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 un gran etcétera, ¿sí? Finalmente les digo acá como información que son 60 codones para 20 aminoácidos. Volvemos al código y les digo, porque van a ver que muchas veces 2 codones determinan un solo aminoácido. ¿Sí? Es una propiedad del código genético que dice que es redundante. Es una cuestión de matemáticas nomás. Son 20 aminoácidos y para poder tener un código para todos ellos tenía que usar 3 letras. ¿Sí? Esa es la consecuencia. Al usar 3 letras tengo 2 códigos, por ejemplo, para la fenilalanina, o 2 para la leucina, o 4 para la serina. ¿Sí? Si hubiera utilizado solamente 2 letras, no me daba la cantidad de aminoácidos. Las combinaciones que podía hacer no me daban. Muy bien, ¿qué más decirles? Ya los entreveré con la redundancia del código genético. Lo importante de esto es para redimirme, ¿no? Lo importante de esto es saber traducirlo. O sea, yo tengo una letra acá, mi primera letra, mi segunda letra, mi tercera letra. No importa si se repite acá. Siempre que sea el aminoácido adecuado, ya está. Se usa con mucha facilidad. Muy bien. Y para terminar, tenemos por acá con un ejemplito medio tonto, porque justamente buscaba algo muy simple, ¿verdad? Ustedes imagínense que lo que tengo en la mano acá son aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos están acá. Mi primer codón, que determina un aminoácido, mi segundo codón, que determina otro aminoácido ahí, y mi tercer codón, que determina el tercer aminoácido. Esto no es un juego de Kinder, de ese que sacamos los huevitos, no es un juego de Kinder. Estos son aminoácidos, ¿sí? Parecen de plástico, tampoco no son de plástico, ¿no? Son aminoácidos. Entonces, ¿qué sucede? Mi primer codón dice que el aminoácido es este. Tiene una forma, ¿tá? Bastante compleja, ¿sí? Y bueno, pero si yo me fijo, este engancha con mucha facilidad aquí. Tiene una forma de engancharse con el otro aminoácido que tiene otra forma completamente diferente, ¿sí? Están hechos los dos del mismo material, pero tienen formas diferentes. Y mi tercer aminoácido se engancha aquí. También otra vez tiene diferente forma, pero está hecho con el mismo material y tiene una forma de encastrarse común uno al otro. Entonces los tres que por sí mismos no hacían nada, cuando los unimos, es capaz de moverse y hacer algo. Lindo, ¿no? La ballenita de la suerte. Bueno, muy bien. Ahora que ya se rieron del profesor y de las cosas que hace para que ustedes puedan comprenderlo, los voy a mandar a trabajar. Completa el cuadro. La venganza del docente se llama. Es bien simple. Es un cuadro para que ustedes puedan poner la información y les quede bien asentadita, bien guardadita. La transcripción y la traducción. Y yo les pregunto, ¿dónde sucede? Es en qué espacio de la célula sucede. La célula tiene 2 espacios, 2 grandes lugares. Ustedes tienen que poner acá cuál es el que utiliza la transcripción, cuál utiliza la traducción. Después los elementos utilizados. Qué preciso para la transcripción y qué preciso para la traducción. Después los productos obtenidos. No se olviden acá los elementos, nombrar las proteínas, las enzimas. Los productos obtenidos, o sea, qué se obtiene en la transcripción, qué se obtiene en la traducción. Bastante simple. Y después finalmente ejemplos. Acá es un poquito más complicado. ¿Sí? Porque en ejemplos ustedes acaban de obtener una proteína, ¿verdad? Esa proteína tiene un gen, o sea, un trozo de ADN que es el que codifica esta proteína. Es medio difícil encontrar el gen, ¿sí? O sea, acá ustedes nombran una proteína, por ejemplo, insulina, ¿tá? Que es una proteína hormonal, es una hormona, pero tiene origen proteico. Entonces acá tienen que poner el gen de la insulina, ¿sí? Lo pueden usar, pero es mejor si ponen 2, ¿no? Bueno, gente, espero que por ahí. Traducción es compleja, pero tampoco a esta altura del partido yo sé que lo pueden comprender. Cualquier cosa, dudas a las órdenes. Y nos vemos prontito.